algunos ya me han escuchado un montón de veces, pero tengo que volver a hacer la presentación. Esta es una actividad que está incluida dentro de las actividades del ERAP, el espacio de reelaboración, análisis y producción de prácticas para trabajadores psicólogos en el ámbito público. Ese espacio, que depende de la Secretaría de Integración y Desarrollo Sociocomunitario de la UNR, ese espacio está armado como un espacio de una experiencia de escritura por parte de trabajadores del ámbito de salud mental. En este momento hay un grupo de entre 2 y 13, creo que son los participantes, que estamos en las últimas etapas aprestándonos para la publicación de este trabajo de experiencia. Una escritura bastante interesante porque es una experiencia algo que escapa a lo académico, sino que se intenta otra manera de trabajar la experiencia. Escapa a lo académico, digamos. Es un borde de lo académico, porque no deja de ser sin lo académico, pero la idea es que justamente tenga las formas estereotipadas, la burocracia de la escritura que aparece en la universidad. Les comento que las próximas actividades que va a tener el ERAP, que son el 23 de septiembre, consideraciones sobre la alteridad, el 30 de septiembre, una charla abierta donde van a hablar los integrantes del ERAP de su experiencia de escritura. El 21 del 10 de octubre, una mesa redonda, otra mesa redonda que se llama Cuerpos Díscolas, Psicoanálisis y Discurso Médico, que van a estar Valeria de Corte, Omar Amorós y Leonardo Leibson. Estas son las actividades que nos quedan para lo que resta del año. Desde el ERAP y a través del trabajo que se van haciendo con los integrantes van surgiendo temas de interés, y a partir de esos temas de interés es que se organizan las charlas abiertas del ERAP. En este caso, si alguno de ustedes tuvieron la charla anterior de Cecilia Grodilla, era el tema del duelo que venía como dando vuelta, de distintas maneras, en distintas situaciones. Bien. A partir de ahí se arma esta mesa redonda, justamente pérdida, duelo y gasto, que es un nombre un poco enigmático. La idea enigmática era tirarles la pelota a los que vayan a hablar para ver qué se les ocurría con eso. No asociación libre, eso lo dejamos para los divanes, sino que pudieran, pero a partir del título, de unas palabras mínimas, ver cómo ellos lo pensaban. Yo podría develar cómo esto surge, cómo se va gestando el tema del duelo. Esto surge en el ERAP a partir de ciertos duelos circunstancias de duelos muy extrañas que se empiezan a plantear a algunos integrantes en relación a la violencia. Empieza por esta cuestión de, incluso con una preocupación que queda todavía, veremos que la vamos a retomar, creo que el año que viene, que tiene que ver con la venganza también. ¿Qué pasa con la venganza? Porque hay muchas situaciones en los centros de salud donde a la muerte de un ser querido sigue la venganza y se plantea como la venganza. Y esto aparece en la clínica, y esto fue una pregunta de cuál era ese lugar. Este título no es para que hablen de eso, era un título más abierto para ver qué podían decir sobre la cuestión del duelo y el gasto. Presento a la gente, Silvia Yari, docente de la Facultad de Psicología, de la clínica, psicoanalista, supongo que conocida por todos. Edgardo Jaimovich, psicoanalista, docente de la maestría también de la Facultad de la maestría de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la UNR, también es docente de la carrera de especialización institucional y comunitaria, múltiples publicaciones, cofundador de Redes de la Letra, un máster. Jorge Gómez, psicoanalista, dictante de seminarios de pregrado en Facultad de Psicología de la UNR desde 1997, y también en este momento es secretario de Docencia Científica del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunvalación.
Bien, quiero solamente hacer una introducción y me retiro. Gasto, la palabra gasto, ¿no? La noción. Es una noción que yo quería plantear cuando vamos pensando este espacio, esta mesa, una noción cara a Bataille y que no es para nada ignorada en Lacan, aun cuando Lacan pueda hacer mención explícita o no. Junto con la noción de don, escapa o intenta escapar a la tiranía del intercambio proporcional, diría Aristóteles, en la Ética nicomaquea, y su versión del merecimiento, digamos versión judeocristiana. Es interesante porque verdaderamente tanto gasto como don me parece que son dos nociones que intentan escapar al menos al intercambio proporcional. Frente a la pérdida, Freud explora una economía del duelo asociada a una economía liminal. Lacan critica en sus primeros seminarios y en algunos de sus escritos una lectura imperante en el psicoanálisis francés de la época del factor económico asociado al afecto. Esta economía del afecto, ¿no? Donde sabemos que Lacan allí introduce toda la significante. Más adelante sienta bases para pensar de otro modo una economía ya no libidinal, ya no esta primera economía que aparece, que se puede leer también en los primeros textos de Freud, sino una economía que yo diría de la satisfacción. Me gusta más que decir economía del goce. Una economía de la satisfacción, que ya podríamos preguntarnos si una economía libidinal y una economía de la satisfacción hablan de lo mismo o son cosas muy diferentes. El trabajo productivo del duelo, dice Freud, el trabajo productivo, ¿hace de la pérdida un intercambio? Esa es una pregunta. Son preguntas que yo voy a fijar para después dejar que ellos trabajen. ¿Es homologable la sustitución y el reemplazo? Hay una frase de Freud en Dolor y Melancolía, donde, no, es en las cartas, donde él habla algo de, justamente, que él pensó que podía reemplazar y que se da cuenta que no hay sustitución. Dos términos que a mí me parece que no son lo mismo y que son interesantes de buscar, de explorar. ¿El trabajo del duelo conlleva un gasto o el gasto se produce en el talante melancólico o en el duelo patológico? ¿El duelo es una producción o es un gasto? El gasto, si lo pensamos, lo podemos plantear en relación al duelo, ¿es un gasto de libido, un gasto de satisfacción? Habría mucho más para decir. Yo, esta es la introducción, los dejo con la gente. Me pidió Silvia, la mando al frente, esa es la primera. Así que habla Silvia, después pasamos a Edgardo y Jorge. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Tienen que abrirme esto. Bueno, en principio quería agradecerte, Wanda, por la invitación, por estar junto a mis colegas. El tema, es cierto, es un tema enorme, ¿no? Pérdida, 2 puntos, duelo y gasto. Términos que en principio no están en una misma serie, ¿no? Son heterogéneos, heteróclitos y reenvían a cuestiones que pueden estar articuladas y a su vez diferentes. Les voy a comentar cómo yo pensé recortar algo para después volver, porque fui recortando tantas cosas que no iba a poder, o sea, cosas que quería decir o quería plantear. Digo mínimamente algo y me meto en tema, sobre todo por lo que estamos viviendo en este momento. La cuestión con el duelo, con la marca, con el olvido, con la memoria, se hace ineludible esta pregunta de dónde está Santiago Maldonado, la respuesta que hay en el Estado, volver a plantear la cuestión del desaparecido, volver a plantear la cuestión del tema de la ausencia del cuerpo, que creo que es la dimensión más cruel a la que puede un sujeto enfrentarse. Entonces creo que estas cuestiones que nos atraviesan en la clínica no pueden dejar de algún modo interrogarnos en cómo seguir pensando muchas cuestiones, sobre todo en este momento, donde la respuesta desde el Estado
es la misma que un Videla, que un Macera. O sea, cuando nos dicen, bueno, Julio López desapareció en democracia, sí, pero la respuesta en ese momento del gobierno y del Estado no fue esta. Esto de criminalizar a la víctima y al desaparecido. Esto lo dejo así y después lo podemos retomar. Yo había pensado tomar algunas cuestiones, sobre todo de un texto, a mí me gustó mucho, de Luis Guzmán, no sé si han leído, Epitafios. Parece que dice algunas cuestiones interesantes. Eso después podemos trabajar. Voy a tomar entonces un recorte de cómo pensé estos tres términos y cómo pensé articularlos. En principio, lo comentaba Wanda, no voy a tomar a Lacan, si bien los aportes de Lacan son muy interesantes respecto de la problemática de la pérdida y del duelo, quizá en un cierto cansancio, con Valeria hace años que no damos la cátedra, ya medio que... Y decidí volver a retomar los textos freudianos del duelo, que pareciera que a veces son como una introducción a Lacan, como que pasemos rápido duelo y melancolía y vamos al verdadero duelo que está en Lacan oral, o en el seminario 6, o en el 10. Volví a retomar estos textos, sobre todo duelo y melancolía, la transitoriedad que tomó Cecilia la otra vez, sobre guerra y muerte, nuestra actitud hacia la muerte, y el capítulo 3 del Yo y el Ello, y esta correspondencia que mencionaba Wanda, cuando Fritz Wagner, creo que muere la hija, y Freud le escribe, y ahí hace una mención a la cuestión de su hija muerta, a la cuestión de un duelo agudo, como le dice, y algo interesante, él dice, porque un duelo de estas características puede tener un final, pero no va a encontrar un sustituto. O sea, por un lado esta idea de que todo duelo supone el camino al sustituto y cómo plantear la idea de un duelo que pueda ser llevado hasta el final, ¿no? Pero que no encuentre un sustituto. Eso después vamos a volver por el fragmento que elegí hoy para hablarles de esto. Pero fundamentalmente decía esta cuestión de estos tres textos de Freud, y me encontré con dos o tres cuestiones que las dividí en 3 puntos. Vamos a ver. Lo dividí así, o sea, primero pensar la relación que hay en estos textos del duelo y la clínica. El duelo y la clínica. En segundo lugar, la clínica del duelo. Es decir, la pregunta de si el duelo o el sujeto transitando el trabajo de duelo, si el duelo tiene una clínica. Y en tercer lugar, que es donde me voy a detener, el duelo en la escena analítica. Es decir, cuando Freud dice que el duelo es un desenlace normal, es decir, que no es patológico, dice algo que ahora me voy a detener, sobre todo por la pregunta en relación a un fragmento clínico. Cuando dice, no es lo mismo un sujeto que transita un duelo por fuera del análisis que un sujeto que transita un duelo en el análisis. Y ahí, ¿cuál es el lugar del analista? ¿Por qué Freud ahí plantea no perturbarlo? Y dice, porque inclusive puede llegar a dañarse el duelo. Esta fue la pregunta que disparó este cambio. Lo que sí antes quería marcar 2 o 3 cuestiones acerca del trabajo del duelo. Una, que Freud en este duelo y la clínica deja muy en claro de que el duelo no es patológico, si bien el duelo está atravesado por el conflicto. ¿Qué conflicto? Yo diría que el duelo realmente es un infierno, porque a veces cuando Freud lo describe parece pieza por pieza, y sin embargo, con este gran gasto de tiempo e investidura, gran gasto, dice, de tiempo e investidura, o energía de investidura, dice, bueno, todo esto es más ligado a un infierno que a un proceso ordenadito pieza por pieza, con una ambivalencia, bueno, con todo lo que supone el trabajo del duelo. Pero hay algo que me llamó la atención en estos textos. Fue encontrar primero el término trabajo de melancolía, porque generalmente uno plantea la cuestión del duelo del lado del trabajo y la melancolía del lado de la ausencia de la huella, la ausencia de la marca.
esto de que Freud habla de trabajo de melancolía, no me voy a meter ahí, pero otro que toma es el gran enigma que el duelo es, dice en un momento. El duelo es un gran enigma. Digo que es interesante porque la cuestión del enigma queda ligada al suicidio muchas veces. Nosotros decimos, Freud plantea que el duelo es un enigma. En estos textos dice que el duelo es un gran enigma. Lo que es interesante para pensar es que la cuestión del enigma, yo la leo, que él la liga al problema del dolor. En varias veces, en varias preguntas, en la transitoriedad, en guerra de muerte, el duelo y melancolía, que el enigma es el problema del dolor. Lo leo como lo plantea. Dice, ¿por qué el deshacimiento de la libido de sus objetos ha de ser un proceso tan doloroso? Y esto que lo dice también 2 o 3 veces. No lo podemos deducir de ningún supuesto. Dice, solo vemos que la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos. Dice, aunque el sustituto ya esté aguardando. Nuevamente aparece acá el sustituto interesante, porque antes decíamos si puede haber un duelo sin sustituto, y también esto de que el sustituto ya esté, antes de que el sujeto termine de ceder, de perder ese objeto. Y dice, eso entonces es el duelo. El tema del dolor, bueno, vuelve a aparecer cuando más adelante el duelo y melancolía dice, acá, ¿por qué esa operación de ejecutar pieza por pieza, recordamos el trabajo del duelo, ¿no? Esta cuestión casi decíamos barroca, lenta del trabajo del duelo, dice, ¿por qué el trabajo de ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad resulta tan extraordinariamente dolorosa? Cuando en un momento dice, bueno, terminado y finalizado el trabajo del duelo, el dolor expira espontáneamente. El dolor, decíamos, en Freud y en Lacan, justamente no es, o no lo podemos inscribir del lado de una señal, como la angustia. Tampoco tiene que ver con la tristeza. Hay algo que dice Levinas en Dios, la muerte y el tiempo, que dice que el dolor es la ausencia de un espacio para el despliegue del sufrimiento. En este sentido podemos decir que el trabajo del duelo va a temperar el dolor, pero no hay trabajo de duelo sin dolor. Y esto para Freud es un enigma. ¿Por qué tomé esto? Más allá de que hay otras cosas. Yo decía que había tomado 3 cuestiones, el duelo y la clínica. Primero, porque una vía de pensar es que el duelo no es un síntoma. Pero hay un borde que muchas veces en el trabajo del análisis uno se pregunta, cuando muchas veces ciertas cuestiones ligadas al duelo dieran como cierto inicio de algunas cuestiones sintomáticas. ¿Por qué digo esto? Esto lo dice Freud en El hombre de las ratas, cuando dice, recuerdan en la cuestión sintomática en El hombre de las ratas, la relación ahí con la muerte del padre, y Freud después en las consideraciones teóricas dice que en el hombre de las ratas dice, es como si el duelo hubiera encontrado en el síntoma una expresión patológica. Es decir, como si algo del síntoma ahí se complicara por la aparición de una formación, del duelo se complicara por la aparición de una formación de síntoma. Es decir, si decimos que el duelo no es el síntoma, podemos plantear de que en la clínica hay ciertas cuestiones que nos interrogan del lado del síntoma. Esto es llamado duelos complicados o duelos patológicos. En segundo lugar, la clínica del síntoma, indudablemente Lacan la plantea del lado más de la inhibición, de la disminución. Recuerdan esta famosa frase de la vida transcurre como si fuera en una mala película yankee, dice esa suerte de, digamos, de caída de las ganas, de algo del orden de que el espejo no nos llama, o hay algo ahí de la caída y la disminución en relación a la mirada. Pero a mí lo que me interesa es este tercer punto. Me interesaba por este fragmento que quería comentar brevemente. En relación a esto que veníamos planteando y que también tiene que ver con esta pregunta, ¿qué supone, qué permite el duelo para el sujeto? El duelo nos constituye o nos sostiene en relación al sujeto. ¿Por qué sería necesario hacer un duelo? Lo digo esto porque Freud
y esto me llamaba la atención, el duelo y melancolía dice esto: no entorpecer el duelo y no dañarlo. Lo digo literalmente, como lo plantea. A ver si lo encuentro. Lo voy a encontrar. O sea, una cosa es perturbar el duelo y otra cosa es dañar el duelo. ¿Y qué podría dañar o perturbar el duelo? El duelo que un sujeto puede hacer en la escena analítica, donde en ese sentido quedamos nosotros como analistas incluidos. Él ahí no está hablando de la perturbación por otra cuestión, sino que está hablando de que en la escena analítica pueda quedar perturbado o dañado. Yo me acordé, y esto es un pequeño fragmento bastante paradigmático de esto, hace unos años consulta una mujer, en ese momento debía tener 50 años, y que viene a propósito de, ella lo plantea así en ese momento, de voy a empezar a hacer algo por mí, voy a empezar a hacer una terapia como se debe, pero fundamentalmente ella comienza a relatar toda una serie de cuestiones que me parecían como interesantes para ligar a algo de esta pregunta, ¿no? De qué supondría perturbar o dañar un trabajo de duelo. Si eso lo haría el analista. A ver cómo pensarlo esto. Esta mujer había perdido una hija en un accidente en el momento de que va a la consulta, hacía 6 años. Una hija adolescente, en un accidente de moto, creo que había sido. Ella, en el momento de la pérdida, estaba trabajando con una psicóloga, había estado como un año más o menos antes de que sucede lo de la hija. Ella habla, bueno, por supuesto, esto que Freud dice del dolor agudo, habla de un duelo agudo, ¿no? De que estaba inconsolable, ¿no? De que todo lo miraba. La pérdida de la hija era, como decía, la medida de todas las cosas, ¿no? Todo estaba mirado desde ahí. Con problemas para comer, bueno, un poco lo que hablábamos de la clínica del duelo. Pero fundamentalmente esta cuestión de lo inconsolable, ¿no? Y lo inconciliable a veces de lo que supone la pérdida de un hijo. En ese momento la psicóloga le plantea de que ella necesitaría a lo mejor algún tipo de medicación. Al año de la pérdida, ella le encuentra un tumor en la mama y le sacan el pecho. Y ahí es donde la psicóloga le plantea, así ella en ese momento decía, como una suerte de interpretación salvaje, donde dice: esto que usted le está pasando en el cuerpo, este cáncer, es el efecto de la pérdida de su hija. Entonces yo decía, bueno, en ese momento eso me cayó y dice, ¿cómo? ¿Cáncer? ¿Desarrolló un cáncer? Más allá de que uno pueda pensar de que hay cuestiones que están ligadas, pero no son abordables de esa manera como un sujeto. Digo, esto de cómo responde el cuerpo, cómo responde la economía libidinal ante la pérdida. Algo de esto trabaja muy bien Abraham en un texto del 24, de cómo el inconsciente considera la pérdida. Aún así, bueno, en esta interpretación completamente la manda un psiquiatra y comienza a ser medicada. O sea, lo que dice en ese momento es un diagnóstico de depresión, palabra que odio. O sea, usted está deprimida, esto es una depresión. Por lo tanto, la medica con antidepresivos. Y ella dice algo interesante, dice, cada vez tomaba más y cada vez sentía menos. Ya no la soñaba la hija, no lloraba, o sea, nada, era una anestesia. Y esto cada vez más culminó en un pasaje al acto. Un día se tomó todas las pastillas. Obviamente después la volvieron a medicar porque además ahora era una suicida. Y entonces se trataba justamente de medicar este impulso en relación a esto. Bueno, finalmente ella cambia de psiquiatra, hace todo un periplo, digamos, en relación a psicólogos y empieza a venir. Y ella dice algo que me pareció fundamental. Dijo, a mí me quitaron la posibilidad del dolor por la muerte de mi hija. Me quitaron la posibilidad de soñarla, que era más o menos como estar cerca de ella. Esto de ese espacio del sueño que está muy ligado al trabajo del duelo.
Se me quitaron esa posibilidad del dolor. Y esto no se los voy a perdonar, sino en relación también a una cuestión de mucho odio. Yo decía, el trabajo del duelo supone fundamentalmente la posibilidad de un sujeto, que el analista sustraiga la posibilidad de un sujeto del tema del trabajo del duelo, de hacer un duelo, justamente ahí supone esta posibilidad de excluir ahí la posibilidad del sujeto. Y voy a terminar con una frase que dice Paul Auster en La invención de la soledad. Esto a propósito, lo dice a propósito de la muerte del padre. Dice, mi mayor pesar, no haber tenido la oportunidad de verlo después de muerto. Yo creí ingenuamente que durante el velatorio iría en el ataúd, y luego, cuando no sucedió así, ya era demasiado tarde para hacer nada. El no haberlo visto muerto me priva de una angustia que hubiese querido tener. Esto me hizo acordarlo de esta paciente, ¿no? Privarla de un dolor que hubiese debido tener, digamos. No es que hiciera su muerte menos real, pero ahora, cada vez que quiero verlo, cada vez que quiero rozar su realidad, tengo que sumirme en un acto de imaginación. No hay nada que recordar, nada más que una especie de vacío. Nada. En la propuesta de las cuestiones a conversar hoy, la que mencionó Amanda al comienzo, la de la venganza, pero me parece que es absolutamente pertinente, por lo menos su mención, por el hecho de que pone en juego la pregunta por algo que vos también mencionaste, que es la de la proporcionalidad, ¿no? Uno podría preguntarse si la venganza implica la proporcionalidad o implica la desmesura. Ese ojo por ojo, diente por diente, ese intercambio queda excedido por alguna desmesura o es la pretensión de llevar al extremo la conmensurabilidad de los daños. Lo menciono porque obviamente esta cuestión de la proporcionalidad y la desmesura es un terreno en el que se juega la problemática del duelo y porque, como recién comentaba Silvia en el caso, está el problema de lo que interfiere en un duelo. En este caso, bueno, las malapraxis, uno podría decir que impiden el logro de un duelo que de algún modo pone en juego la posibilidad de alguna sustitución, no necesariamente la sustitución de un objeto por otro, aunque esto pudiera ser, pero incluso cuando uno dice el recuerdo, bueno, el recuerdo es una manera de sustituir el objeto perdido. Y entonces, en ese sentido, es el trabajo del duelo y el tránsito que el duelo implica, que puede estar perturbado, que puede estar impedido, que puede estar obstaculizada esa sustitución. Pero me parece que esta particularidad de una perturbación exterior al duelo nos puede indicar una pista de algo que es inherente al duelo mismo. Quiero decir que su realización, su cumplimiento, en algún punto
implica también un fracaso. Quiere decir, no hay duelo sin un límite al duelo, es decir, sin un fracaso del duelo. Y creo que eso es lo que está en juego en el enigma del dolor. El enigma del dolor implica que en esa sustitución aún lograda permanece algo necesariamente insustituible. Y creo que en ese punto podríamos intentar introducir la cuestión del gasto. ¿Cómo juega el gasto en esta relación sustitutiva? Es un tema obviamente que es presente en muchísimos campos de la vida cotidiana. Conocemos la expresión de tirar manteca al techo, es una manera de gastar. También entendido como un derroche que tiene su contrapartida en el ahorro, en lo que se conserva, pero también hay muchas metáforas en las que se utiliza este término, como cuando uno dice, bueno, me gastaron, o como cuando uno dice, bueno, alguien que se patinó la fortuna o se patinó una herencia. Pero, bueno, también es un término que tiene su pertinencia, obviamente, en el campo de la economía, ¿no? Hoy en día se discute el lugar del gasto en la política económica. ¿El gasto es motor de la economía o un obstáculo a la producción? ¿La salud es un gasto o es una inversión? ¿La educación es un gasto o es una inversión? A tal punto, de uno y de otro lado, adquiere valores diversos el gasto, que quienes defienden el derecho a la educación y a la salud lo defienden atribuyéndole un valor de inversión, como si el gasto no tuviera su prestigio. Del otro lado, bueno, conocemos los desarrollos de Bataille, al que hacía referencia Banda, donde hay una especie de idealización del gasto como una especie de puesta en juego de ciertas acciones, ciertas intervenciones en la política económica, en la economía política, que se desentienden de la conservación de la producción para privilegiar lo que Bataille llama el consumo improductivo, ¿no? Allí tenemos algo del orden del gasto. Bueno, pero ¿y en psicoanálisis? ¿Qué del gasto en psicoanálisis? En una experiencia de la palabra en la que nos falta, no es ajena a la cuestión de la utilidad, quiero decir, cuando alguien decide analizarse, hay allí una búsqueda de invertir mi tiempo, mi plata y mi sufrimiento en alguna contrapartida que implique, bueno, la curación de algún síntoma, sentirse mejor, lo que fuere, pero allí está presente, no estoy derrochando. Y sin embargo, hay algo del derroche en esta experiencia que
no hay por qué alejarla demasiado de la charlatanería. Cuando estaba ordenando algunas ideas sobre qué decir hoy, mi interlocutora privilegiada en mis elucubraciones, cuando le conté lo que iba a decir, dice: sanata, sanata, ¿qué estás diciendo? Me ofendí porque pensaba que era algo sesudo lo que estaba intentando pensar. Después me di cuenta que tenía razón, que estaba escuchando alguna verdad allí, ¿no? Y que no es tan ajeno la sanata, es decir, la charlatanería, es decir, el gasto de la palabra, a que algún efecto útil pueda producirse. Bueno, me parece que ese es el problema a pensar en el lugar que tiene el gasto en el duelo. El lugar que tiene el gasto en la pérdida. Porque esto de gastar palabras, si nos importa, es porque es la condición para una operación fundamental del análisis, que es una operación relativa a la pérdida. Les cuento un caso. Un muchacho, un adolescente que atendí hace un tiempito, que me consulta porque lo mandan los padres. Y si no viene a analizarse, entonces le restringen algunas cosas, entonces él viene por eso. Pero bueno, me empieza a contar que tiene momentos de descontrol y de violencia. Juega al hockey, como Silvia, no sé si a ella le pasa, pero este pibe suele pegarle a los rivales entonces termina siendo expulsado y bueno, suspendido durante algunos partidos. Bueno, entonces él empieza a hablar de este descontrol y ubica las circunstancias en las que ocurre, dice cuando es objeto de alguna burla o de alguna humillación, cuando algún rival lo gasta en algún momento. Pero también ante los caprichos de su hermana menor. Se acerca el momento del viaje de egresado, los padres están preocupados por el probable descontrol que eso implica. Este es un término que insiste, el descontrol. El padre entonces se propone para ir al viaje como adulto acompañante. Y Gabriel se niega. Bueno, pero empieza a hablar de qué es lo que podría pasar y empieza a reivindicar el descontrol. Lo que al principio había dicho que era su problema, ahora lo empieza a reivindicar. Dice que el viaje es para eso. Cambiada esta perspectiva, entonces yo le pregunto, pero entonces, ¿vos querés o temés descontrolar? Algo así, la pregunta. Y él me dice, yo quiero descontrolar. Son mis padres los que no quieren. Y empieza a describir algunas fantasías relativas al descontrol. Agarrarse a trompadas, por ejemplo. Y oscilan estas fantasías entre imaginarse cagando a alguien a trompadas, pero también imaginándose que lo cagan a él a trompadas. Hay una situación en el colegio, hay un profesor en el que se corre la bola, que abusa de las chicas, y entonces él se imagina enfrentamiento con el profesor, pero dice que lo siente como una excusa el motivo que le da
esta bola que se corre. Y pone el acento en que esta escena fantaseada de cagar a trompadas, ser cagado a trompadas fundamentalmente, pone el acento en que es algo que nunca hizo. Entonces yo le digo, esta es tu asignatura pendiente. Y él, no me acuerdo en qué contexto, retoma la expresión que yo usé y dice, sí, es una asignatura perdiente. Tiene este lapsus. Me pareció muy pertinente este lapsus porque ponía en juego una cuestión que es inherente a cualquier rito de iniciación. Los ritos de iniciación tienen ese carácter de que algo se pierde y alguna marca de esa pérdida se produce. Y en este caso la necesidad de esa marca de la pérdida. Pongo el acento en esta relación entre marca de la pérdida porque perder algo tiene como condición que eso perdido alguna forma de sustituto encuentre. El asunto es que en esa operación de sustitución hay algo que permanece insustituible e insustituido. Y en ese lugar podemos ubicar la cuestión del gasto. Es decir, lo que no se invirtió. Invirtió en el sentido de, no solo de lo inverso, sino de como cuando uno dice, con la herencia uno puede decir, bueno, algo quedó como las joyas de la abuela, lo conservé, o algo lo invertí, lo transformé en otra cosa, pero también algo que no fue ni conservado ni transformado productivamente. Algo que en esa transformación, en todo caso, se sustrajo, como en termodinámica, cuando uno dice la energía se transforma en trabajo, pero hay algo de la energía que se sustrae a esa transformación, a la equivalencia que implica. Hay un rito de iniciación que comenta Octave Manoni en su texto Ya lo sé, pero aún así, es de una comunidad, los Hopi, y él trabaja con el testimonio que sobre la experiencia del rito tiene lugar en esta comunidad en un texto de el informante allí es un tal Talayesva, que escribió un libro que se llamaba Soleil Hopi. Cuenta ahí lo siguiente, habla de la mistificación a la que eran sometidos los chicos con una escena que se repetía todos los años, que era que los Katsina, que eran espíritus ancestrales, se presentaban, realizaban una danza y generaba como un cierto clima aterrorizante para los chicos. Eran peligrosos porque los Katsina se los podían comer y las madres los defendían a los chicos ¿cómo era la cosa? Había dos situaciones. ¿Cómo era la de...? Ellas les daban unas bolitas para que los chicos le dieran y los Katsina les retribuían con una cosa amarilla, roja.
Claro, claro. Las madres cocinaban unas albondiguitas para darle, una comida para darle, para que los chicos les den a los katsina y entonces apaciguarlos, y en retribución los katsina les daban unas albondiguitas de maíz rojo en retribución. Y bueno, la escena concluía así. Bueno, cuenta Todayespa algo que le pasó en una etapa anterior al momento de la iniciación, que fue que previo al día en que tenían que venir los katsina a hacer el baile y hacer toda esta ceremonia, ve que la madre en la cocina está armando estas albondiguillas rojas que los katsina deberían darle. Entonces, algo así como se le conmueve la creencia. Pero la madre, muy astuta, parece que se apioló de que él había visto esto, y resulta que cuando transcurre la escena de la danza de los katsina y le dan de comer, los chicos le dan la carne y los katsina le dan esas albondiguillas que debían ser de color rojo, como siempre, eran amarillas. Sí, la madre se apioló que había pescado algo y para seguir sosteniendo la creencia cambió el color de esa comidita. Bueno, entonces eso sostiene por un tiempo más, porque todavía no había llegado el tiempo de la iniciación. Sostiene por un tiempo más la creencia, hasta que, bueno, a la edad de los 10 años, cuando ya corresponde la iniciación, entonces los adultos se sacan las máscaras de katsina delante de los chicos y los inician, ¿no? Les muestran que los katsina son los padres, ¿no? Como cuando decimos, ahora los chicos saben que los reyes son los padres. Pero no desaparece la creencia. Lo que dice Manomi es justamente en ese cuestionamiento y en esa desmistificación, justamente ahí es donde se sostiene la creencia, porque a partir de ese momento los chicos dejan ser mistificados, pero los katsina, en las máscaras de los katsina, pasan a estar los antiguos katsina bajo una forma mística, ¿no? Entonces, la frase que queda ahí construida es: antaño creíamos en las máscaras y ahora no creemos en las máscaras. ¿Por qué? Porque en las máscaras pervive el espíritu místico de los katsina. Subrayo esto por la operación de sustitución que hay allí. Hay una creencia que puede ser abandonada, que puede ser, uno podría decir, perdida, una creencia que cayó y que fue sustituida por otra, pero en algún punto, en esa sustitución, algo se conserva, pero también algo se pierde, algo se gasta en esta pervivencia de la creencia. Digo esto de este modo, la caída de la creencia, porque me hacía acordar la milonga de Borges, Jacinto Chiclana, que dice: me acuerdo fue en Valvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años
no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre, alto, lobero y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Me resultaba interesante que hay más de una referencia al nombre en esta milonga. Una, la que aparece al final, dice lo que se cifra en el nombre. La cifra es obviamente algo que se puede leer y que está expuesto al desciframiento. Quiero decir, hay muchas marcas que funcionan como nombre en nuestra historia, en nuestra herencia, en esto que yo antes decía, y bueno, cada uno hace con la herencia, es decir, con las marcas que porta lo que puede, podrá guardarlas, podrá transformarlas, podrá dilapidarlas. El nombre es una de esas marcas y en el nombre, como en tantas otras marcas de nuestra herencia y de nuestra historia, hay algo a descifrar. Pero al comienzo de la milonga está dicho, alguien dejó caer el nombre. ¿Se entiende? Alguien dejó caer el nombre es una manera de decir, alguien echó al ruedo ese nombre, lo puso a jugar, lo nombró. Pero también dejar caer el nombre implica que el nombre puede caer. Y que el nombre pueda caer le agrega otra dimensión a la relación con las marcas de la historia, con las marcas traumáticas de la historia, con esas marcas que requieren algún trabajo del duelo y que pueden ser leídas y que en esa lectura el trabajo del duelo se produce, pero hay algo de esas marcas que permanecen como ilegibles y que no tienen otro destino que caer en el olvido, que la pérdida, que el gasto. Por eso a mí me resultó muy impactante. El otro día, también ya con estas cosas en la cabeza, escuché, me desperté en la mitad de la noche, porque me había acostado con la radio prendida, escuché al poeta Hugo Mujica haciendo algunas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte. Y decía, la muerte no es algo que está más adelante, que está por venir. Decía, lo que pasa es que la vida es como una llama, como un fuego. Es algo que ocurre mientras se va consumiendo, mientras se va gastando. Decía, yo ya morí 75 años de mi vida, ya gasté 75 años de mi vida. La vida es un gasto. Y me recordó esta referencia a la llama, algo que me impactó mucho en el libro de banda de Pío, supongo que muchos de ustedes lo habrán leído.
una relación entre lectura y gasto, como leer las letras es también consumirlas y gastarlas, en una experiencia que Banda relata de leer, leer y leer con fruición y después dejar expuestas esas letras a un fuego ardiente que permite perderlas. Bueno, acá después seguimos conversando. Quería como hacer una cuestión breve que sin embargo me parece que es central. Giramos en torno al duelo delineado por Sigmund Freud. ¿Se escucha? Bien. El duelo delineado por Sigmund Freud. Y como fue leído, escrito, parafraseado, digamos, abajo lo nombra como la reacción frente a la pérdida de una persona amada. O de una abstracción que haga sus veces y que tiene como su paradigma, digamos, la muerte como pérdida irreparable. Hay algo irreparable, una muerte, y esto en todo caso puede poner en marcha, luego de un primer tiempo de negación, lo que él llama el trabajo del duelo. De todas maneras, la reacción frente a la pérdida, esto es inseparable de las distintas variantes, digamos, de las distintas actitudes del ser humano ante la muerte. Esto para nombrar solo en Occidente. Evidentemente no estamos en el mismo plano cuando, siguiendo a Philippe Ariès, por ejemplo, estamos ante la muerte domesticada que caracteriza, con todas las comillas de la domesticación, que caracteriza buena parte, digámoslo así, de la muerte, sus rituales, su cotidianidad, a lo largo de buena parte de la Edad Media, y esta cosa que se inaugura con nuestra época, con esta época que sigue siendo la nuestra, que es la modernidad, esta muerte inhibida, esta muerte prohibida, esta muerte maldita, esta muerte que alguna vez hemos charlado acá con quien agradezco mucho la invitación, que es Banda, donde la medicina en el límite aparece casi como una enfermedad o un accidente evitable, y no como algo como terminó planteando Edgardo recurriendo a Mujica, como la muerte en la vida, ¿no? Viví 50 y pico de años, bueno, hace 50 y pico de años, por decirlo de alguna manera, y en ese gasto consiste lo mejor que podemos hacer en el Estado. Pero digo, bueno, la cuestión en relación a esto es qué podemos, o qué nos dice, lo voy a dejar indicado como pregunta, no creo que lo alcance o llegue a desarrollar, pero ¿qué queda y qué corredores se pueden establecer entre dos campos que usualmente no se conectan? Que es el campo de la muerte y el campo, digámoslo así, de qué pasa con nuestra relación con los objetos cotidianos, con los objetos de consumo, con las cosas que usamos y compramos a menudo. En esta época, donde justamente se compele o se nos compele a reemplazar los objetos. Y si hay algo así como un disfrute de los objetos al que se nos compele, no estoy planteando que no haya usos singulares que divergen, desvían y hacen verdaderamente otra cosa, pero a donde se nos compele no es precisamente un disfrute, digámoslo así, que tiene que ver con cómo gastamos, usamos el objeto, sino precisamente en esta dimensión economicista del consumo, ¿no? En el solo hecho de haber gastado dinero, o sea, nuestro tiempo de trabajo acumulado en haberlo adquirido. Hay una publicidad, había una publicidad de una tarjeta de crédito destinada a jóvenes, al público juvenil, donde miraba en la pantalla del televisor algo, un tipo tocando la guitarra, y estaba inmediatamente, entraba a navegar por internet, metía la tarjeta de crédito y compraba la guitarra. Mientras está esperando la guitarra, continúa viendo la televisión. Claro, ya se enganchó con otra cosa. En cuanto llega la guitarra, la agarra, la desenvuelve, la deja y vuelve a llamar para comprar otra cosa. Esto, digo, me parece que es el ideal de buena parte del sistema económico actual, productivo actual, que no es solamente de producción de bienes, sino también de producción de cultura, ¿no? Y me parece que esto debe estar incidiendo en ciertos determinados rituales, digámoslo así,
ligados al mortuorio, tal vez a la inhibición por mala praxis o lo que sea, a la interrupción de la necesariedad del dolor ante una pérdida irreparable, como traía acá Silvia, y que, bueno, en todo caso lo dejo como inquietud. Me encantó escuchar como pregunta de parte de Edgardo si la venganza, justamente, y me recordó al emperador de Venecia, supongo que a vos también, la venganza, si es una desmesura o es justamente llevar al extremo la proporcionalidad del daño, ¿no? Es decir, si no hay algo allí donde se intenta, ante el intento de producir una equivalencia sin pérdida, sin gasto y sin resto, y estoy emparejando tres términos que son de distinto orden, no es justamente lo que entroniza algunas posibilidades de algunas venganzas. Me pareció maravilloso. Bueno, por lo pronto va quedando claro que voy a decir poco o tal vez nada nuevo. Ya se dijeron cosas muy interesantes, pero tal vez algo alrededor de la economía, en todo caso, en juego en el trabajo de duelo, y a lo mejor en el duelo como proceso de trabajo. Tal vez por la vía de la noción de gasto, que de hecho es el título de uno de los dos artículos de Batet que están dando vueltas por acá, el otro es la parte maldita, que está escrito unos 13 años con posterioridad, donde es cierto, es posible, como traía Edgardo, leer una idealización de cierta dimensión del gasto, sobre todo cuando queda pegado al consumo de productos suntuarios. Pero que también es en esa misma operación y en otras operaciones donde otra lectura posible sería si uno está tratando de concernir una dimensión que excede íntimamente, podríamos decir, la racionalidad y lo utilitario, pero en la misma dimensión de la producción deductiva. No sería como una cuestión externa, sino como algo que no puede ser subsumido, en todo caso, aunque todo el tiempo está siendo recuperado y subsumido, no puede ser subsumido en esta dimensión de lo útil, en esta dimensión, no diría de lo productivo, de la inversión productiva, sino de la inversión con miras a la acumulación. Porque puede haber otra productividad. No toda productividad está destinada a la acumulación. Que es un poco, me parece, lo que yo trataba o escuchaba de algunas cuestiones clínicas que traía la compañera Silvia. Entonces, esto por un lado. Esta dimensión de la desmesura, del exceso que aparece en el trabajo de Freud, de la melancolía, como enigmática, digámoslo así, y que la contornea por el lado del dolor que produce el duelo, y que le resulta de alguna manera todavía más incomprensible en el caso de la melancolía, donde primero vemos ensayos de hipótesis, en tanto en el duelo, ante la conciencia del duelante, hay una clara representación de qué es lo que se perdió, quién se perdió, etcétera, etcétera. En la melancolía ni él sabe, pero justamente me parece que la desmesura de la melancolía posibilita mejor ubicar lo que hay de desmesura, de lo imprescindible de cierta desmesura, en los trabajos del duelo. Cuando Freud plantea claramente para el melancólico, sabe, a veces se torna más enigmático cuando a veces sabe el melancólico qué perdió o a quién perdió, pero no sabe qué perdió en él. Esta dimensión me parece que es transversal a la melancolía y es lo que hace tan interesante que el recurso a una cuestión tan excesiva y aparece más fuertemente incomprensible, digámoslo así, trae de rebote para el lado de lo que él está tratando de considerar como duelo esta otra dimensión del enigma y de lo incomprensible, porque lo primero que nos plantea Freud es que el duelo nos resulta comprensible, porque por empatía, cualquiera que si nos ponemos en esa situación sabemos que va a pasar lo mismo. Y aún así hay algo que con la empatía no tenemos que darle, porque es posible ponerse en el lugar del otro. Ahí también tenemos la dimensión de una pérdida, podríamos decir, y de las marcas de una pérdida y de una dimensión de gasto que tal vez no debamos tener. Entonces, me parece que es interesantísimo que Freud establezca, a partir de tomar la melancolía, facilitando el extrañamiento respecto de la noción de duelo, de lo que pasa en el duelo, en tanto nos resultaría aparentemente comprensible. Y no, hay algo profundamente enigmático también allí. Bueno, ¿en qué consistiría el trabajo de duelo? Bueno, ya fue dicho varias veces, es decir, para Freud,
el trabajo de duelo se pone en marcha ante una exigencia, una demanda de la realidad. El objeto amado no está más, nos indica la realidad, y por lo tanto es imprescindible quitar toda libido de sus enlaces con el objeto. Esto es literal de Freud. Pero claro, existe un tema, no es posible cumplirlo inmediatamente, se requiere un tiempo. Esta dimensión del tiempo es la que estaba tratando de contornear en relación a la referencia al consumo que hacía al principio de esta charla. Justamente, fíjense que esta es una de las vertientes del abordaje de duelo que hace Lacan en el seminario, creo que es el 6, el deseo de su interpretación, donde trabaja Hamlet a lo largo de tanto tiempo, cuando toma justamente esta dimensión de Hamlet como un duelo patológico, y la puntualización es así, es una cuestión de que no hubo tiempo. Pero ¿qué dice cuando no hubo tiempo? Lo que no hubo tiempo fue el tiempo de una expansión. Los restos de comida del duelo, del velorio, digámoslo así, van a servir para el banquete de la boda. No ha habido un tiempo de hacer algo en relación a esa pérdida que evidentemente es irreparable. Y ahí Lacan hace toda una serie de elaboraciones fantásticas en torno al retorno del fantasma, del gozo, la aparición, etc. Pero bueno, que también tiene lugar en otras culturas y que no todas las culturas lo ubican de la misma manera. Eso los japoneses y la convivencia, digamos así, que tienen los fantasmas en la vida cotidiana, por lo menos a principios del siglo XX, ahora no sé qué pasará, que es totalmente diferente, ¿no?, al estatuto del gozo en el occidente griego, judío y cristiano. Bueno, Freud que nos plantea, no solo nos plantea que es posible cumplirla inmediatamente, porque se ejecuta pieza por pieza, como señalaron mis antecesores, con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura. Ahora bien, mientras este gasto de tiempo y de energía de investidura se está produciendo, entre tanto, dice Freud, escribe Freud, la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Es notable entonces. Tenemos algo enigmático que incluso Freud interroga, dice, ¿por qué se produce tanto dolor por esto? ¿No? Primero resulta comprensible, después dice, pero esto sigue siendo enigmático. Pero al mismo tiempo, por más que se esté gastando supuestamente tiempo, gastando energía de investidura, produciendo dolor, se conserva el objeto. Es decir, hay un gran gasto y al mismo tiempo una conservación del objeto. Es decir, primera cuestión, existe una dimensión del gasto que produce efectos notables, que incluso puede producir trastornos en la economía, digámoslo así, psicosomática de cada cual, y donde aún así no implica algo del orden de hacer algo con el objeto, en tanto en la realidad está irremediablemente perdido. En algún lugar se lo conserva. Casi que podríamos decir, ahí hay un trabajo, y que a lo mejor es imprescindible pasar por esa dimensión, pero hay un trabajo donde el objeto sigue siendo acumulado, donde no se pierde, no se hace algo. En todo caso, no se gasta, algo de eso no se gasta. Se gasta un montón de energía en el sostenimiento y en la entronización y en la conservación del objeto. Entonces tenemos por lo menos el gasto en una doble dimensión, esta que empezó a ser contorneada por mis antecesores y que también la otra está claramente dicha, pero y esta otra dimensión donde hay un gasto en función de la conservación, hay un gasto en función de que el objeto permanezca. El objeto no está más, el objeto no está más en el mundo, en el otro. Bueno, hay que hacerle lugar a esa pérdida. Hay una dimensión de este gasto que no le hace lugar, por decirlo así. Bueno, a ver por dónde sigo. Hay algo no funcional en el trabajo de duelo. Hay algo no utilitario. Hay algo intolerable en el trabajo de duelo. Y esto tal vez tenga que ver con el Bucán. Vieron que resulta como feo, como bajo, como, puede ser un término que no me gusta, como grasa. Ver a alguien que hace podríamos decir, un exceso de llanto en un velorio, ¿no? Se lo perdonamos casi con exclusividad al padre o a la madre que pierde el hijo. Podríamos decir, no sé si el paradigma, pero el caso más que resulta más comprensible del duelo y de esa dimensión de la exteriorización del dolor tan abierta como si se hacía en otros tiempos, aquí nomás, en Rosario, y son las influencias. No me refiero hace el siglo pasado,
la década del 40, 50. Bueno, claro. Ahora bien, esta cuestión a mí me empezó a aparecer en relación a este excedente, en relación a la dirección del duelo en Freud. La dirección del duelo en Freud va en la dirección, me parece a mí, de ir trabajando paso por paso, digamos así, ¿no? Él lo termina diciendo así: bueno, hay que desinvestir la representación de cosas, del objeto, pero esto se hace solamente a través de ir desinvistiendo todas las representaciones cosas, Sage, que dice contornean el objeto, que se hayan asociado a ella, y dice esto lleva tiempo. Y al final del proceso dice todo este talante dolido, esta imposibilidad de amar, esta pérdida del interés en todo, en cualquier cosa del mundo que no recuerde al muerto, esta, digámoslo así, imposibilidad de sostener interés en el trabajo productivo, en todo lo que no recuerde al muerto, tiene que ver, dice Freud, evidentemente con que el duelante está todo entregado, casi en su totalidad entregado, a la elaboración de este trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, no le queda mucha posibilidad para hacer otra cosa. Pero ¿cómo culminaría? Culminaría con una sustitución, donde el sujeto, digámoslo así, o el duelante, en algún momento, bueno, puede volver a ir retomando el interés por el mundo, retomando el interés por el trabajo, y en última instancia, si se trataba de un objeto amado, volver a amar y a permitirse ser amado. Esto no voy a hacer hincapié en el planteo lacaniano, muy conocido, y es una productividad clínica brillante, el del seminario 10, donde él no hace hincapié en la pérdida, podríamos decir, del sujeto, sino él dice en el otro. Lo que está en juego es que yo era su falta, tengo que arreglármela con eso. Hay algo en el mundo que no me permite más alojarme en esa dimensión, que vela y devela la falta del otro, ya no la propia. La dimensión de inversión maravillosa que produce Lacan respecto al aparente planteo freudiano de la castración de cada uno. La castración del otro, ¿cómo me alojo en ello? Yo tengo que reconfigurar todo el universo simbólico para volver a poder ser la falta de otro. Bueno, esto me parece que es una productividad clínica notable, dicho así a lo bestia, no lo estoy citando, porque yo no estoy diciendo, ¿no? Está claro. Digo, bueno, ahora, ¿qué es esta dimensión del gasto? Patel es un autor que a mí me moviliza. Lo conocí hace muchísimos años gracias a quien me invita, ¿no? Que es Van der Waals. Y me moviliza muchísimo, sobre todo por mi interés en el ámbito de la economía, digamos, ¿no? Y justamente es lo que permanece enigmático, que es la economía del duelo, nos dejan la estacada. Dice un montón de cosas, pero un montón de cosas que no se pueden destacar. Hay sustitución o hay reemplazo. En una carta a Lisdanger, que la cita la hablaba acá Silvia, mira, si yo no recuerdo, habla de la pérdida de un nieto. Claro, primero muere Sofía y después el nieto. Y después el nieto, es decir, el hijo de Sofía, el hijo de la hija que había muerto. Y él en la misma carta utiliza las dos palabras que tienen valor categorial. Utiliza reemplazo y utiliza sustitución. Dice algo así, tampoco lo estoy citando, lo estoy parafraseando. Yo siempre planteé que el destino del duelo es la salida vía la sustitución de un objeto, y ahora, digamos que estoy ante la muerte de mi nieto, el hijo de mi hija muerta, estoy viendo que en él no es solo él, están todos mis hijos y todos mis nietos allí. Y me estoy dando cuenta que es irreemplazable. Hay ciertas elaboraciones en torno al trabajo del duelo que han plegado un término, es decir, lo insustituible sobre lo irreemplazable. Me parece que es interesante mantener la tensión analíticamente producida del desdoblamiento, sabiendo que la línea divisoria es parte del trabajo de acompañamiento del duelo, y al mismo tiempo que hay una tensión allí. Es decir, no es acá está el reemplazo y acá está la sustitución. Entonces, claro, justamente él dice, yo creí que era sustituible y ahora me encuentro con que es irreemplazable. Primera cuestión, medio a lo bestia, uno podría decir, bueno, claro, justamente porque es irreemplazable, es imprescindible producir algún trabajo de sustitución. Pero la otra puntualización que hago es la acumulación, es decir, él no era él, en él estaban todos mis hijos y mis nietos. Podría
derivar sobre la cuestión, pero mejor lo charlamos, la cuestión de la economía, la cuestión de la equivalencia, el intercambio equivalencial, me gusta llamarlo a mí, que es la dimensión del mercado, donde justamente la crítica que efectúa Marx, radicalizando la posición de Adam Smith a, digámoslo así, una teoría mercantil del valor, es que el valor no se produce en el intercambio. El valor se produce en otro lado y en el intercambio lo que se manifiesta es el valor producido en otro lado. ¿Y ese otro lado qué es? El trabajo. Es el trabajo acumulado, medido según unidades que podemos criticar, pero me parece interesante la noción, es el trabajo acumulado. En tanto es posible cuantificarlo, Marx dice que sí, lo que aparece en una relación cuantitativa con intercambio. No viene por ahí. Justamente algo que, como planteó Edgardo muy bien, excede internamente, incede a esa supuesta equivalencia. Hay de allí algo que está quedando por fuera y que es perfectamente legible de la textualidad marxista. Es decir, cuando se produce un objeto, un bien o un producto, hay un proceso de trabajo y en ese proceso de trabajo hay elementos que se gastan irremisiblemente. No todo se subsume, no todo el proceso de trabajo se subsume, digámoslo así, todo el proceso energético se subsume en la producción del bien. Hay cuestiones que se pierden y se pierden para siempre. Y en todo caso, hay que producir una suerte de sustitución que olvida eso absolutamente gastado en el producto. Hay una sustitución, pero esto se pierde. Aunque más no sea, la materia prima pierde su forma originaria. Aunque más no sea. La fuerza de trabajo, sí, se puede reponer, pero la repone al final del día. El trabajador gastó su fuerza de trabajo y la gastó irremisiblemente. La repone, no la recupera. Cuando la recupera, tiene 10 horas más de vida. Vivió 10 horas más, murió 10 horas más. No se recupera, se repone. Esta dimensión está. Podríamos continuar por esta vía, pero se me ocurre una viñeta clínica como para ir cerrando y se lo larga. Hace muchos años de alguien que escuché a alguien a lo largo de un tiempo que venía de todo un trabajo, digamos, psicoterapéutico, de análisis, de alguien a quien no he vuelto a ver ni a escuchar como pobre, digámoslo así, pero que me parece como para traer así cuestiones descriptivas y ver en todo caso qué surge. Era alguien, una mujer joven, recién casada, que tenía un problema histórico con su sobrepeso. Un sobrepeso que la angustiaba mucho más y le preocupaba mucho más, en tanto más estaba ligado a un ideal de forma corporal que ella misma decía, ese ideal no se corresponde con mi carga genética. Hablaba de las mujeres de la familia, que más delgadas o más gorditas, ninguna era la figura que ella quería verse en el espejo, con lo cual vivía eternamente frustrada. El tema no es este. No es que, digámoslo así, traiga solamente el sobrepeso, sino que el sobrepeso se agudiza y en las entrevistas lo que puede ubicar es el momento en que comienza a producirse una aceleración de ese sobrepeso. Es un momento en que a raíz de la muerte de un abuelo, sus aceleraciones la llevan a resignificar la muerte del padre o a volver sobre la huella dejada por la mujer. El papá de esta mujer había fallecido cuando ella era una púa. Justamente el ser gordita en sus asociaciones comienza a aparecer como aquello que precisamente de alguna manera ocasionaba ciertas miradas del papá y al mismo tiempo, dado el aparente gusto por las mujeres flacas por parte del padre, al mismo tiempo la distanciaba como objeto de deseo sexual del padre. Esto en sus asociaciones, y lo digo así esquemáticamente, no quiero abundar. Lo interesante es que ella puede plantear que con el papá siempre había tenido una relación de mucho afecto pero de mucha distancia. Y que si bien la muerte del papá la deja en la estocada, es algo de lo cual ella puede reponerse y transitar una adolescencia aceptable, etcétera, etcétera. No así la muerte del abuelo, de quien dice, perdí a la persona que más me quiso en su vida. Es decir, el planteo lacaniano, digámoslo así, del seminario de la es justamente, luego de sus quejas, idas y venidas, la posibilidad de ubicar, digámoslo así, lo que en todo caso no había terminado de gastarse
del padre como objeto irremediablemente perdido, en serie con esta segunda, digamos así, muerte, que empieza a producir ya no solamente el llanto por la muerte del abuelo, sino el llanto por la muerte del padre, que decía ya, hacía no sé cuánto, lo que posibilita que ella comience a hacer una serie de operaciones con la comida. Porque el problema no era solo el comer de más, ella podía controlarse perfectamente comiendo frente a otros durante un tiempo. Y eso la mantenía en lo que ella planteaba, bueno, empezó a poder plantear ante la caída de ciertos ideales, dice, bueno, esta es la genética que yo tengo. Como quien dice, más flaca que esta yo nunca voy a hacer y así estoy bien. Cosa que a lo que no se resignaba, obviamente, por todas las cuestiones que aparecen en el duelo. Pero lo que pierde ella era esa posibilidad de controlarse ante otros. Lo que sí hacía era comer escondidas, lo cual tenía ciertas cuestiones identificatorias con otros personajes femeninos de su familia. A partir de cierto momento, precisamente, de la muerte del abuelo, lo que ella hace es no solo seguir comiendo escondidas, lo cual era causa, digamos así, decía ella, de cierto sobrepeso, sino perder la vergüenza de comer en exceso ante otros. Fue todo el trabajo en relación a la mirada, y a qué lugar ocupaba, digámoslo así, su ser gordita durante niña y puber en relación a la mirada del padre, lo que justamente lo que puedo poner es cierto acotar en relación a, bueno, ¿por qué tener que comer escondidas? ¿Y qué era esta vergüenza que antes la sostenía en un sobrepeso pero ahora aceptable? ¿Y qué era la pérdida de la vergüenza en relación a, ahora sí, también como sin medida en el momento en que me siento a la mesa con ellos? Lo voy a dejar así, me parece, ¿no? Porque no puedo decir, con todo lo que dijeron, la verdad, si yo no entiendo, voy a decir tontería, pero como para abrir al juego y empezar a pensar en voz alta.